Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pase por su casa. El día de hoy tengo a Keila Castillo. Keila, para que conozcan un poco más, se graduó en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y trabajó en entes gubernamentales, pero hoy en día le dio un vuelco a su carrera, dedicándose al ghostwriting, o mejor conocido como escritora fantasma. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre su historia. Bienvenida, Keila, a Pase por su casa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es súper lindo estar acá Me contigo. alegro de tenerte aquí. Bueno, justamente Keila está dentro de esta convocatoria que me emocionó un montón, que hice a través de Threads, en donde muchas personas que se estaban empezando o ya están dedicándose a carreras creativas, dedicadas a la parte de escritura o más artística, etcétera, pues se animaron a venir al podcast. Y bueno, Keila, no te vas a salvar de la pregunta que yo le hago a todo el mundo, que es Back to Basics, que me cuentes de dónde vienes, de dónde eres, y nada, que nos hagas esa introducción de tus raíces en principio. Bueno, yo soy venezolana, digamos, mi origen, mi nacionalidad, donde nací, donde me crié, donde viví muchísimos años, es Venezuela. En cuanto a formación, mi formación de base es, en primer lugar, yo soy ingeniera industrial. Esa fue como mi carrera base o la primera carrera que yo estudié. Estudié en la UNEXPO, que para los que son venezolanos saben que en su momento tenía como mucha fama de ser buena por ser la única universidad politécnica del país, etcétera, etcétera. Después de haberme graduado como ingeniera industrial, hice parte del proyecto, de parte del currículum para uno graduarse como ingeniero en esa universidad, es hacer un semestre completo de una pasantía. Esa pasantía tú tienes que ir a una empresa, pública o privada, no importa, tú vas a una organización a hacer un trabajo, es decir, le resuelves un problema real a esa empresa en función del conocimiento teórico que obtuviste en los otros 9 meses. Y para eso Ujú. cuentas con un tutor industrial, que es el tutor que tienes en la empresa, y cuentas con un tutor académico, que es el que te asigna a la universidad, dependiendo del proyecto que te toque hacer. Allí yo empecé a trabajar, o sea, mi pasantía fue en un ente gubernamental que en otrora era también uno de los más reputados, era uno de los mejor conocidos en el área en la que se desempeñaba, en donde cumplía funciones. Hoy ese organismo no existe, no tiene sentido que comencemos a hablar del tema. Pero el punto está en que en esa organización yo trabajaba en la parte como gerencial, administrativa, financiera, económica. Y pude lidiarme porque era la unidad en la que yo estaba, el nexo con otros ministerios, el nexo con organismos multilaterales como la CAF, el BID, el Nordic Investment Bank, etcétera, etcétera. Y allí me encantó porque no es solamente ver los procesos internos del organismo en sí, sino cómo Ujú. enlaza ese organismo, que si se quiere, es un organismo pequeño, digamos, en comparación con todo lo que es un Estado, y cómo se enlaza con todo lo que es lo nacional y lo internacional, para llevar a Qué cabo, interesante. súper interesante. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y me acuerdo que me hice muy amiga de una chica con la que teníamos experiencias en común, pero nunca nos habíamos cruzado en el camino, Ujú. salvo allí. Y las dos decidimos ingresar a la Universidad Central por prueba interna para estudiar ciencias políticas. En mi caso, ciencias políticas, en el caso de ella, derecho. Las dos ingresamos, obviamente nos fuimos por carreras distintas. Y ahí, bueno, entonces saqué ciencias políticas. Me encantó, es lo mío, realmente es lo que más me gusta. Me fascina la ciencia política, que es distinto a la politiquería o a lo que hace el político Qué con... interesante. Qué bueno que hagas ese inciso, porque yo creo que muchas de las cosas que igual me gustaría preguntarte están muy relacionadas a eso. O sea, realmente la diferencia de lo que vemos o creemos que es estudiar ciencia política versus lo que realmente es, y que probablemente tus motivaciones son muy distintas a lo que la gente pudiese creer que haya sido estudiar ciencia política. Claro, yo creo que mucha gente asocia la política, por eso quise hacer la distinción. Yo creo que mucha gente asocia que uno estudia ciencias políticas para ser el presidente de la República o Sí. para ser, no sé, el ministro, el primer ministro de no sé qué asunto. Y nada que ver, o sea, si hay gente, me parece que son escasísimos a nivel mundial los que han Ujú. estudiado ciencias políticas y la vida los ha llevado allá para ser el ministro, Sí. presidente. Me parece que son pocos. Si uno se pone a hacer un análisis a nivel mundial, no estoy hablando exclusivamente de Venezuela, agarras Argentina, Colombia, Suecia, cualquier país, y yo creo que todos los que han pasado por esos altos cargos son escasos los que realmente han estudiado ciencias políticas, Ujú. economistas, militares, abogados, otras carreras. Pero bueno, que la vida, las circunstancias, las afiliaciones familiares, políticas, qué sé yo qué, Claro, yo creo que eso sobre todo, el entorno, ¿no? Tiene mucho que ver. claro,
es otra cosa, ¿no? Pero digamos que el que estudia ciencias políticas es un Ok. analista de qué, del poder, de las relaciones de poder tanto a lo interno como a lo externo. Eso es lo que hace realmente una persona que estudia ciencias políticas. Qué Después, bueno, interesante. eso es, digamos, la teoría, así muy, Ujú, muy genérica que yo te puedo dar, simplemente para que tengas una idea. Después, bueno, cuando uno sale al mercado laboral, ahí, digamos, uno se va especializando o la vida laboral te va llevando por ciertos caminos y uno termina especializándose en algo en particular. Que es lo mismo que ujú, pasa con cualquier otra carrera. Uno estudia, por ejemplo, ingeniería industrial, que la estudié. Dentro de la ingeniería industrial tienes un amplio ámbito de campos. ¿En qué te vas a desempeñar? Bueno, en el que te guste y o al que te lleve el sendero laboral. Porque sí, totalmente. hay gente que se va, por ejemplo, por el área de higiene y seguridad industrial. Eso se estudia dentro Ujú, de ingeniería industrial. A mí no me gusta la parte de higiene y seguridad industrial, pero hay gente a la que le gusta. El sendero laboral los llevó por allí y bueno, se especializaron, terminaron haciendo posgrados, cursos, montaron una empresa. Ahora, hoy día de repente son consultores para otros organismos públicos y privados, porque eso aplica para públicos y privados. Entonces, es un poco también lo que estamos hablando, el contexto, las circunstancias te van llevando ujú. un poco como para dónde vas. Y entonces tú empezaste, te dio este bichito, ¿no? Porque obviamente viste esta empresa que, si bien no estaba, digamos, como en el foco de que era muy conocida, tenía bastante, digamos, influencia, tanto de la parte más de, no sé, de entes gubernamentales, como lo que mencionaste de a lo mejor empresas más privadas a nivel internacional incluso. Te vas a hacer ciencias políticas, terminas ciencias políticas, ¿qué pasa? ¿Empiezas directamente a trabajar dentro del marco de la política o te vas como por esa parte que tú mencionas, de pronto como consultora, una parte más analista? ¿Cómo ahí empiezas a desarrollarte? Siempre trabajé en la parte de administración pública. A mí, lo voy a ser Importante. sincera, yo amo trabajar en la administración pública. O sea, a mí Ok. me ponen a escoger. A ver, ¿quieres trabajar en la administración pública o en la administración privada? Definitivamente la administración pública. ¿Por qué? Porque me parece que desde la administración pública, el que lo hace realmente con corazón, con vocación, lo hace realmente en pro de construir un mejor Estado, una mejor sociedad. Le sumas, además, que tienes el hecho de que, sobre todo la administración pública latinoamericana, desconozco la de los países desarrollados porque no he trabajado allí, pero cuando uno trabaja en la administración pública latinoamericana, uno está muy restringido por muchas cuestiones, Ok. sobre todo presupuestarias, para empezar por allí. Entonces, ese hecho de estar restringido te hace ser más creativo, te Mm, hace poner como tus capacidades a miles, tanto tu teoría como tu práctica. Bueno, a ver, estoy restringida con este presupuesto, pero yo tengo que cumplir el objetivo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué política pública puedo diseñar para con este dinero poder solventar este problema? Seguramente no voy a abarcar al 100% de la población y es así, eso es algo que también la gente tiene que tener claro. La gente habla, no, pero es que esta política pública está beneficiando a esto, pero a estos no. Pero es que eso es ley de vida. Una política ok. pública está diseñada para resolver un problema y va a tratar de resolver ese problema a una mayoría y va a tener sus Claro, no a excepciones. todo el Bueno, dentro mundo. de esta mayoría voy a tener mis excepciones y puedo tal vez extenderlo un poco más dentro de este margen de ley con estas excepciones. Pero va a quedar gente siempre por fuera. Eso es una realidad. La gente no le cuesta mucho entender eso. Pero bueno, Sí, yo creo que también hay algo que tú mencionas muy importante y tiene mucho que ver con que, bueno, obviamente no es un secreto el nivel de desconfianza que hay, no nada más dentro de la política. En este caso estábamos hablando, por ejemplo, de Venezuela, por dar un ejemplo, pero en general en Latinoamérica hay mucha desconfianza entre los políticos. Diría que a nivel mundial, pero vamos a enfocarnos en nuestro continente y en nuestro país directamente. Eso también, ¿cómo te prela a ti? Que eres dentro de, sabes, una marea de personas que trabajan, lo que tú dices, que a lo mejor sí tienen una vocación y un corazón, ¿cómo eso a ti te afectaba a lo mejor a nivel de motivación? O sea, porque eso también debe ser un poco desmotivante a veces ver a lo que nadas como un poco contra la corriente. ¿O crees que igual el ambiente a lo mejor en el que tú te desarrollaste no te pasaba tanto? mira, es duro trabajar. A mí, en lo particular, si bien es cierto, me encanta la política, a mí no me gusta trabajar de frente en la política. A mí no me gusta hacer la cara. Ay, yo soy la que voy a dar el discurso, yo soy la que se va a presentar a la asamblea, yo soy la que va a ser la senadora, la presidenta. Eso a mí no me gusta. No es quién soy yo. A mí me gusta trabajar más backstage. O sea, está Bueno, ahí estamos viendo un poco, nos estás dando también un poco una miradita a por qué el ghostwriting, ¿no? A por qué claro, escritora fantasma, claro. pero no vamos a llegar ahí todavía. Ok. Continúa, continúa. A mí me gusta siempre estar como un poco en el backstage. No me gusta ese
el protagonismo, el de la cámara, la cosa. No me gusta porque es como un nivel de exposición que no todo el mundo puede, Complicado. muy complicado, no todo el mundo puede manejar. Y a nivel, o particularmente ahorita hablando de política, que es lo que estamos hablando, es complicado porque entonces la gente siempre tiene una visión lamentablemente muy sectaria, muy chiquitita, y por todo te van a estar juzgando y criticando. Entonces, a mí la verdad que no me gusta estar en esos escenarios como tan públicos. Entonces, Ujú, te repito, me gusta trabajar siempre como en el backstage. Es muy difícil, por ejemplo, yo trabajaba en algún momento, trabajé en una política, era la planificadora de una política pública a nivel de vivienda. Se supone que ujú, tenía que ayudar, evidentemente, a la población más vulnerable. Y te das cuenta de lo que estamos hablando. El presupuesto es tan limitado que no te da para ayudar realmente a todos y claro. cada uno de los que necesitan una ayuda. Entonces, es brutal que uno saliera a hacer rondas, digamos, de reconocimiento por todos estos poblados, consiguieras todo este montón de gente que está necesitando algo. A lo mejor tienen una casita armada, pero necesitan un techo. Hay gente que no tiene absolutamente nada. Hay otros que Claro, están arrimados, como uno dice en Venezuela, que están hacinados, viviendo muchos en un mismo sí. lugar. Y tú dices, wow, ¿cómo los puedo ayudar si el presupuesto que tengo es tan limitado? Entonces, bueno, esa Y situación son cosas que escapan de tus manos también. O son sea, yo cosas creo que que también ahí escapan de las manos del sí, presidente, el gobernador, porque la gente cree que cuando uno llega a estas altas esferas, la gente dice, no, el que trabaja en política es porque el Estado tiene muchísimo dinero. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ojo, todo político, no estoy defendiendo a ninguno, quiero hacer hincapié en esto, yo no estoy defendiendo a ninguno, ni izquierda, ni derecha, ni del centro, ni de un lado, ni del otro, no importa. En cualquier país, cuando una persona llega a cualquier rango político, desde el presidente, los ministros, los directores, todo lo que está para abajo, cuentan con un presupuesto. Tan simple como eso, como el presupuesto que tienes tú en tu casa para pagar el arriendo, para hacer el mercado, para pagar el internet, para irte para la playa, para pasarle a tu familia que tienes que ayudar, para tus hijos, es exactamente igual, solo que aquí se llama distinto. Tengo una partida para pagarle sueldos y salarios, y eso incluye también las vacaciones de las personas, los beneficios, etcétera, etcétera. Tengo una partida que tengo que destinar para el diseño de políticas públicas que son políticas nuevas. Tengo una partida para darle continuidad a proyectos y administraciones anteriores. Tengo una partida para el mantenimiento de todas las instalaciones físicas de lo que uno conoce como los entes gubernamentales. Tengo toda una partida para pagar préstamos o deudas que tengo. O sea, están restringidos. Gústele a quien le guste. Entonces, nadie va a llegar claro. ahí a hacer un político en campaña. Dice muchas de las cosas que le gustaría hacer. Para mí, siempre un político en campaña dice lo que le gustaría hacer si estuviera allí. Es como una primera cita. Claro, pero el que está en una campaña está en desconocimiento del detalle certero de lo que te va a entregar el otro, el Claro. gobierno saliente. Entonces tú puedes decir en campaña que a mí me gustaría hacer esto y 20 millones de cosas más. Y después cuando tú llegas a tu silla de poder, te das cuenta que tu presupuesto son $100 y ya 50 están comprometidos porque tienes deuda, porque tienes que pagar sueldos y salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, o sea, también depende mucho de qué fue lo que te dejó la antigua administración en ese sentido. Claro, y después te quedan nada más 50 para que tú puedas hacer todo lo que dijiste que ibas a hacer. De todo lo que dijiste que ibas a hacer, realmente qué es lo que puedes hacer. Porque entonces también Ujú. están las leyes que tú tienes que cumplir, están los debidos procesos y están, por ejemplo, las leyes de la Constitución, se desprenden 20 millones de leyes más. La Constitución es como la ley madre, pero de ahí tienes 20 millones de leyes más. Y cada ley tiene un reglamento. O sea, se ramifica mucho más. Entonces, la gente tiene como esa mala concepción de creerle a todo lo que dice el político en campaña y después dice, no, pero es que es un mentiroso. Me lo Seguramente, prometiste, claro. claro, ojo, te repito, no estoy defendiendo a ninguno. Estoy partiendo de la visión más objetiva que puedo tener. O sea, yo creo que va más allá de defender. Yo creo que tu postura es bien transparente en el sentido de dividir muy bien una figura política versus el trabajo de personas que se dedican a lo que tú bien dices, a la administración pública, Claro, es que hay todo un trabajo organizaciones detrás. gubernamentales. Hay todo un trabajo detrás que la gente no se imagina, que la gente no ve. Claro. Entonces la gente se Es que yo, queda ¿sabes qué? con ¿Cuál el es el discurso público. problema? Yo creo que cuál es, bueno, obviamente dentro de mi ignorancia también, porque claramente nunca he trabajado en un ente público ni gubernamental, no, nunca se me ha dado la oportunidad, pero te pregunto, ¿será que, no sé, a lo mejor dentro de esta misma
calidad, nos vamos a enfocar en nuestro continente, de que hay mucho populismo tal vez. A lo mejor uno como que se ciega y no ves realmente Eso es todas Eso esas es otra cosas. cosa. Cuando yo te digo lo del político en campaña que dice, yo estoy tratando de ser Claro. objetiva. Seguramente hay quienes van con toda la mala intención, vamos a hablar claro, hay quienes van con toda la Mm, mala intención de atornillarse en el poder porque tienen un ego muy grande y quieren quedarse permanentemente ahí. No vamos a decir nombres, sabemos perfectamente quiénes son, quiénes han sido. Eso sigue pasando, pero bueno, esa gente a lo mejor va con toda la hazaña, con toda la mala intención de robar. No digo que no. O okey, de tener claro, permanentemente un protagonismo, porque así como estoy yo, claro, que no le gusta estar en la palestra pública, está el que sí le gusta, pues. O sea, hay para todos obvio, los gustos. Es cierto cuando hay, o sea, yo entiendo cuando la gente dice, no, pero es que me engañó porque me prometió tal y cual cosa. claro. Y no, sí y no. Está el que lo hizo con toda la mala intención y lamentablemente en la mayoría de los casos es que sencillamente no se pudo hacer todo lo que se dijo que se iba a hacer. La otra perspectiva Mm, que tiene que haber del político, usualmente el presidente, ahorita voy a enfocar mucho como en la máxima figura estatal, que la gente habla, no, pero es que este presidente se enfocó en esto, nada más en esto. Es que justamente lo que tú comentas, todos, absolutamente todos en la vida, sin excepción, incluyéndome, somos tremendamente ignorantes. Nosotros podemos mm, saber mucho de una sola cosa, o de dos, o de tres, o de cuatro, pero la inmensidad de saber que hay es, no sé, inmedible. Entonces nosotros claro, somos tremendamente ignorantes. ¿Qué sucede? Cuando llega alguien a la presidencia de la República, va a enfocar en su base de conocimiento. El que es militar va a reforzar todo lo que tenga que ver con los cuerpos de seguridad, con los militares, claro, con la aviación, con las armas, con todo este tipo de cuestiones. El que es economista se va a enfocar en la economía, porque eso es lo que maneja, eso es lo que le gusta, eso es lo que estudió. Entonces le va a dar todo un enfoque económico a su campaña. El que es abogado, bueno, se va a ir también con esa perspectiva, la parte legal, la parte no sé cuánto. El que es ingeniero se va a ir por la parte de infraestructura, de proyectos, no sé cuánto. Entonces la gente no se da cuenta que realmente el que está entrando allí, llámese como se llame, es un ser humano como tú y como yo. claro, Es un cúmulo de cuesta. características buenas, Pero cuesta como que sacarse a veces eso, ¿no? A pero a veces la yo creo gente le que cuesta. es tanta el tema de estar en la palestra pública que dejas de ser humano, A la gente ¿sabes? le cuesta. Bueno, pero es que también, Sí, si lo extrapolamos, eso también lo llevas al campo de los artistas, la fama y la cosa. La gente tú total. se muere por los deportistas o por los artistas. Eso a mí me parece, honestamente, una franca ridiculez. Idolatrar a alguien a ese nivel. Claro, Yo puedo reconocer el perfecto y el buen trabajo que hace un actor, un cantante, un futbolista, un atleta. Oye, qué excelente trabajo que hace, nadie lo supera, me encanta, lo admiro hasta cierto punto en el trabajo que hace porque yo no lo puedo hacer, porque no tengo la disciplina y la claro. dedicación para eso, no tengo el talento para eso, no estudié eso, pero de ahí a idolatrarlo, de ahí a perseguirlo en un aeropuerto para pedirle un autógrafo, una foto, o sea, por favor, o sea, esa persona es un No, no, yo creo que perseguir, yo creo que eso ya sale un poco de los cabales. Pero tú dices algo bien curioso, que es con respecto a que a lo mejor, a ver, yo ahí lamento decir que si bien tuve mi momento de idolatrar a un montón de celebridades cuando era mucho más joven, por supuesto. Hoy en día no idolatro, pero los tomo ciertas figuras como de admiración. Y eso me gusta. Me gusta seguir a gente a la que puedo admirar y que me dé como ese motor de, mira, si esta persona, que es común y corriente como yo, pudo hacer esto, bueno, no estoy diciendo que voy a hacer igual, pero me gusta esa parte. Lo he tomado como desde ese lado. Pero Ahora bien, ahí volvemos a lo mismo, te interrumpo, ahí volvemos a lo mismo. sí, Una cosa es reconocer las características que alguien tiene, por ejemplo. No voy a decir su nombre porque yo en lo particular, la gente que me conoce sabe que lo detesto desde lo más visceral de mi alma. Que yo me supongo que ya tú sabes de quién estoy hablando, pero es una cosa visceral. ujú, Pero yo reconozco que esa persona tenía el don de la palabra, tenía carisma, tenía un liderazgo nato. ¿Qué hizo con eso? Hizo puras cosas terribles. Entonces yo le reconozco estas tres yo características. creo que cualquiera, a buen entendedor, pocas palabras, porque aquí no queremos meternos y no queremos meter a Keila en ningún problema, por favor, así que no empiecen con comentarios necios, pero yo creo que tiene mucho que ver de lo mejor lo que tú dices, o sea, finalmente somos humanos, y si nos vamos a una parte más religiosa, pecamos. En el fondo, no sabes qué te va a hacer cuando llegas a un nivel de poder y de influencia. Y lo que tú dices, o sea, todos somos ignorantes dentro de que ahí haces con lo que sabes hacer y también
la empatía o la malicia con la que también quieres empezar a jugar el juego, ¿no? Porque finalmente se torna en un juego. Claro, Para ir ahí entra la cerrando la condición parte, sí, humana, ahí entra la condición humana. Bueno, a ver, sí, cómo me totalmente. criaron y cómo manejo eso, porque tampoco tiene que ver exclusivamente con la crianza, ¿no? Sino justamente lo que tú comentas, que lo acabas de decir de manera muy acertada. Bueno, tengo estas características, estoy acá, me estoy llenando de fama, la gente me idolatra o me odia, no importa, estoy en la palestra pública, estoy en el boca en boca, ¿qué hago? O hago cosas buenas o hago Ujú, cosas malas. Ahí hay que ver cómo manejamos el ego y cómo manejo mis recursos como humano con mis recursos profesionales, con los recursos que me está dando este trabajo, porque al final del día es un trabajo más, ¿cómo hago para hacer total. lo que tengo que hacer? O construyo o destruyo. Simple como eso. Es tan simple como eso, tal cual. Y después, bueno, viene otro cúmulo de complejidades, pero me gusta esa forma en la que lo enfocaste bueno, una vez más recordarnos que quienes también hacen el trabajo son todas las personas que están detrás de ese señor o esa señora que está ahí sentado, ¿sabes? O sea, yo creo que finalmente quienes realmente reciben también mayor mérito, sobre todo de las cosas buenas, yo creo, o de la gente que todavía dentro de lo que ya mencionamos, sobre todo si tienes pocos presupuestos, etcétera, quieren seguir sacando adelante buenas iniciativas, son los que realmente se tienen que llevar ese merecimiento. Para salir un poco, yo, gracias por darnos esa gran explicación de lo que fue también toda tu experiencia, de bueno, de que definitivamente se nota que trabajaste ahí, Keila, porque hablas con propiedad, hablas con propiedad de la situación. Pero bueno, ya dejamos un poco eso de lado y sí me interesa saber en qué momento, porque obviamente lo voy a decir como una manera tosca, yo sé que has trabajado obviamente en temas mucho más gubernamentales, pero vamos a decirlo, ¿cómo te vas entonces de la política a escribir? ¿Sabes? A ver, yo creo que tiene mucho que ver, porque ahí mencionaste dos cosas. Primero, lo que es analizar, que yo creo que un escritor analiza, observa muchas cosas. Y lo segundo, que te gusta estar en la parte más back office, lo que tú dices, no me gusta que me vean tanto. ¿En qué momento llega ese vuelco? Tú ya escribías, hacías escritos. Cuéntanos cómo llegas a ese punto, porque bueno, también converge con que te vas de Venezuela y llegas a Argentina, ¿no? Entonces, ahí hablemos entonces de ese pedacito de tu historia y cuál era ese coqueteo que tenías con la escritura. Bueno, eso yo creo que la gente cree que eso es una cosa que pasa como de la noche a la mañana. Y en realidad no pasa de la noche a la mañana. Nada pasa de la noche a la mañana. Yo estoy convencida de que todo en la vida es un proceso. Y uno va, las circunstancias, justamente lo que habíamos hablado en un principio, las circunstancias un poco te van llevando y eso se va uniendo obviamente con los intereses de uno, con el talento de uno, con la experiencia profesional de uno. Y entonces, bueno, llega el momento de que, ¡pam! Eureka, voy a hacer tal cosa. Pero ese Sí. eureka tiene un montón de mini momentos detrás que fueron un proceso. Ujú. O, yo recuerdo cuando tenía como 14, 15 años, yo estudiaba en un colegio católico en Venezuela. Igual. Sí. Saludos a todos los exalumnos de colegio católico. Y tal cual, especialmente los de ese colegio particular que era de curas, o sea, un besito los quiero a todos. Yo me acuerdo que me fue mal a nivel personal, no tanto por mis compañeros, ojo. No te voy a decir que hice grandes amistades ni que hoy día, pero yo los recuerdo hasta con cariño. De los que me acuerdo en un salón, no sé, estamos 30, 40 estudiantes, Claro, y yo me acuerdo más o menos de todos, y a todos les tengo un lindo recuerdo, la verdad. eso es importante. No sé si viceversa, seguramente no, porque yo siempre he sido una tipa muy, como muy fuerte. Si bien es cierto, no me gusta el backstage, la gente pensará, ay, no, pero entonces ella es como tímida. No, yo soy bastante No, mi amor. extrovertida. No, yo soy bastante extrovertida y suelo pisar fuerte. O sea, donde yo llego, la gente lo nota y me pasa que o me odian o me quieren. O sea, usualmente Me encanta esa frase, Keila. Donde pisa leona, no pisa gata. Me gusta. no sé si eso, pero sí, donde llego como que la gente tengo una pisada fuerte, pues, o sea, para bien o para ¿Qué mal. signo eres? Vamos a ver un inciso rápido. ¿Qué signo eres tú? Acuario. Curioso, curioso, curioso. Y bueno, tengo que, cuando tenía esos 15 años, yo me acuerdo que nos mandaron a hacer una de estas asignaturas, no me acuerdo cómo la llamaban en aquel entonces, ni siquiera sé cómo se llama ahora, lenguaje y literatura o castellano o lengua. Ujú. Y me acuerdo que nos mandaron a hacer un ensayo. Yo no sabía ni siquiera qué era un ensayo. Yo decía, bueno, pero ¿qué es un ensayo? Entonces, nada, esta mujer nos mandó a hacer un ensayo. Era un ensayo libre, uno escogía el tema y demás. Y había que entregarlo, no sé, bueno, tengo la semana que viene, listo. Y yo ese fin de semana me pongo a ver, bueno, pero ¿qué es un ensayo? En esa época no teníamos internet, no teníamos Google, ni inteligencia artificial, ni nada. Y me pongo a buscar en un diccionario, bueno, ¿qué es un ensayo?
Ah, bueno, el ensayo es esto. Me acuerdo que yo tengo un tío que es periodista y le pregunté a mi tío, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Entonces mi tío me dice, bueno, el ensayo es esto, una novela es esto, no sé cuánto, y me dio como una explicación muy breve, pero que me sirvió. Bueno, entonces, como era un tema libre, en su momento cuando me mandaron la asignación, yo decía, qué bronca que me mandaron esta asignación porque ni siquiera sé qué es un ensayo. Y además un tema libre es como, no sé, como puedes hablar de cualquier cosa. Claro, Hoy día reconozco que realmente la profesora lo hizo bien. No sé si esa fue su intención, ojo, pero me parece que lo hizo bien porque al dejarte el campo abierto, digamos, para que tú decidieras qué querías hacer, te estaba fomentando tu creatividad. totalmente. Entonces, hoy día yo reconozco que esta profesora, ni recuerdo cómo se llamaba o se llama, lo hizo bien. Entonces yo recuerdo que no tenía en ese momento, me sentía como seca de idea. Yo decía, ¿escribo sobre qué? Y justamente buscando en el diccionario, así, fastidiada, o sea, a ver qué consigo, bueno, amistad. Toma esta palabra. Bueno, la amistad se define como tal cual, lo que decía el diccionario. En el diccionario fulano de tal, X, en su página X, define la amistad como pim pum pam. Y por ahí, eso fueron como el primer párrafo que te estoy hablando de 5 líneas, 3 líneas, una cosa así. Pues la Ujú. definición era 3 palabras. Ese primer párrafo serían como 3 líneas. Pero de ahí, sin yo darme cuenta, empezó a fluir. Y yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, entrego. Le llevo la asignación la siguiente semana a la profesora. Cuando me hace la devolución, me dice que, wow, de manera pública, me acuerdo que lo dijo, que yo tenía como buena vena de escritora, porque escribía muy bueno, y que al principio ya le había parecido como aburrido ese primer párrafo, y ella dijo, nada, esta niña se fue por el barranco y hizo cualquier cosa loca, y no, realmente eso primerito que yo escribí, si bien es cierto era lo que ella estaba diciendo, y hacer una cosa aburrida porque no sabía ni de qué estaba hablando, eso fue como mi abreboca, digamos, para yo seguir hablando en el resto del ensayo de lo que hablé, que ni me acuerdo que hablé, pero bueno, hablé. Y eso me quedó grabado. Yo, bueno, tengo el Tengo esto. esto, Alguien me dijo que tengo esto. claro, tengo como Eso es ese importante. potencial. Y yo me acuerdo que yo había empezado a leer, eso fue cuando tenía 14 15 años, yo había empezado a iniciarme en la lectura alrededor de los 11 12 años. Yo Ujú. empecé a leer novelas, hoy día no leo novelas, no me gustan para nada las novelas, pero digamos, me inicié en eso, empecé con las novelas que me parecía como lo más light, después me fui por cosas un poco más duras, filosofía, que filosofía justamente es un poco la base de la política, para que veas que tampoco fue que yo salté de la política de la noche a la mañana. Claro. Empecé a leer cuestiones políticas, Platón, Rousseau, qué sé yo qué. Y nada, después me fui como internando en otro tipo de lectura, como que fui variando hasta que finalmente encontré lo que me gustaba, que lo encontré en política. Y nada, me di cuenta que tengo como esa facilidad estudiando ingeniería, para contarte un poco más el proceso sin mucho detalle, pero bueno, estudiando ingeniería me di cuenta que los ingenieros tienen una deficiencia gravísima y es precisamente el rol de la comunicación. Total. Sobre todo, entre más te vas a la parte dura y Mientras más pura, técnico, sobre menos todo saben si, hablar. si es ingeniero Mientras más informático, técnico, peor todavía. por eso, mientras más técnico, menos saben hablar, menos saben comunicar con la gente y Total. en la cotidianidad. Es la pelea de todos los que trabajamos en alguna empresa y tenemos que lidiar con el equipo de De desarrollo, desarrollo, con el etcétera. equipo de desarrollo, tú dices, pero ajá, y más o menos, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo yo le planteo al usuario este desarrollo que tú me estás diciendo? En términos coloquiales sería más o Tal menos, cual. claro, porque el usuario, que es un abogado, un contador, una secretaria, no sabe de que le están hablando de la X cuando atiende infinito o de que abres el no sé cuánto y tienes un bucle con. No entiendo de qué me estás hablando. ¿Me funciona o no me funciona? Si yo le doy enter, va a enviar lo que yo estoy escribiendo. Es eso lo que yo quiero saber. O sea, así, es tan simple como es. Pero Así que dejen de menospreciar a los que trabajamos en partes de más comunicación y desarrollo organizacional. pero Más respeto. totalmente, totalmente. O sea, todos tienen su perspectiva y todos son válidos. Cuando uno se encuentra, justamente hay que buscar un lenguaje común. Y ese lenguaje común no es el que tú hablas, ni el que habla el otro, ni el tuyo no es más importante, ni el otro es más importante. No. Hay que buscar un lenguaje común que todo entienda. Y ahí que implica ir para abajo. Hay que nivelar para abajo. Yo no puedo hablar en términos técnicos. Si yo me pongo a hablar con un médico, el tipo me va a hablar en todos los términos médicos. ¿Y yo voy a entender? Seguramente no. Lo voy a escuchar. ¿Entendí? No. Me puede decir en términos claros, me voy a morir, no me voy a morir, tiene cura, no tiene cura, tengo tratamiento, no tengo tratamiento. Eso es lo que yo quiero saber. Lo mismo le pasa al que está ahí de usuario final, que manda a pedir un desarrollo de lo que sea. Bueno, ellos lo que quieren es saber si cuando le dan enter se envía el correo, si cuando le dan igual le va a traer la suma, la resta, la multiplicación, lo que sea. Eso es lo que la gente quiere. Bueno, los ingenieros pasa esto, que no saben comunicarse. Entonces yo me acuerdo que había un amigo que me decía, no, Keila, pero es que yo voy a ser un jefe, porque yo lo ayudaba a él en inglés y él me ayudaba a mí con una materia que yo detestaba, y entonces nos intercambiábamos, nos ayudábamos con las tareas.
Y este muchacho, cuando yo veo que está escribiendo horrible, esa materia en la que él me ayudaba, tenía teoría y un laboratorio. Y escribía horrible, no te estoy hablando de caligrafía, te estoy hablando de horrores. Ortografía. Y yo le decía, pero fulano, ¿por qué tú escribes así? Mira eso, por favor, es un poquito de sentido común, dos dedos de frente. Si no sabes, diccionario. O sea, si no te da pereza buscar un diccionario, busca un sinónimo, vamos a buscarle una vuelta, pero no escribas con errores ortográficos. Y él me decía, no, Keila, por favor, si yo voy a ser el jefe, y como yo voy a ser el jefe, yo voy a tener una secretaria para que haga esto. Así como él, Bueno, mi amor, punto en boca, o sea, prefiero no, mejor no entremos en detalles contigo. así como él, muchos, a lo mejor no lo piensan de esa manera tan ruda como él me lo planteó, el comportamiento es el mismo. No se preocupan por tratar de escribir bien, no se preocupan por buscar un sinónimo si no lo sabes qué hacer, tratar de buscar cómo se escribe bien la palabra, no lo hacen. Y yo he sido muy Y quisquillosa comunicar las ideas también, lo que tú dices, de o sea, ya la comunicar parte las ideas. comunicativa Correos, influye. Dios mío, no te llegan a correos laborales, no estoy hablando de correos personales, correos laborales que te llegan y tú dices, ¿y qué se supone que hago con este correo? O sea, ¿cuál es mi ¿Cuál? asignación? ¿O a quién se lo envío? ¿O qué información le transmito al que está por encima de mí que tengo que decirle de este proyecto? Entonces tú terminas comunicándote por otro canal diciéndole podemos hablar, porque a lo mejor hablando entiendes mejor lo que el tipo quiso decir. O sea, tú lo que me quieres decir es que tuvieron este inconveniente, pero sí lograron el objetivo o van a lograr el objetivo, pero necesitan un poquito más de tiempo o se modifica el alcance del proyecto o una cantidad de escenarios posibles. Entonces ahí uno aterriza, bueno, está bien, entonces lo tengo que poner es así. Eso me ha pasado 20 millones de veces. Entonces, ahí me di cuenta de que, bueno, justamente toda esta trayectoria, desde mis 11 empezando a leer, a los 15 cuando la maestra me dice esto, viendo estas cosas de ingeniería, qué sé yo, que me doy cuenta que yo realmente soy muy buena en comunicación, sobre todo la comunicación escrita. Cuando me mandan a hacer un informe, una cosa, hay Me gente con la encanta. que he trabajado, les mando saludos, ustedes saben quiénes son si ven esto, me odian, porque cuando yo entré a este ente gubernamental en particular, yo destrocé, no con toda la hazaña, ni con mala intención, ni porque quería el puesto de ellos, ni nada, pero corregí sus informes de gestión y eran terribles. La verdad que eran terribles. Bueno, si les manda saludos, sabemos que después la situación fue para bien. No, a mí, o sea, yo no los critico, o sea, critico que no te molestes en buscar un diccionario, un sinónimo, una cosa, eso. Pero ya es como una cosa tan generalizada que ya ni me Sí. molesto realmente en molestarme. Simplemente, bueno, ok, pásamelo, yo lo corrijo, lo ajusto. O sea, lo envío con mi firma, con mi nombre o con la firma del otro, del nombre del otro, pero corregido. O sea, me tomo la molestia de corregirlo yo porque me da vergüenza entregar una cosa que no se entiende que tiene errores. Entonces yo he sido muy quisquillosa con ese tema. Y ahí, bueno, caí estando en ese organismo como un trabajo paralelo. Yo estaba haciendo la maestría en Relaciones Internacionales. Como un trabajo paralelo, empecé a ayudar a la gente a hacer la tesis. Mm, Entonces, ahí me encontré como con varios escenarios, dos, tres escenarios. El que no tenía ni idea de lo que iba a hacer, o simplemente no tenía el tiempo porque tiene familia, tiene hijos, tiene trabajo, no sé cuánto, no tenía tiempo. Entonces me decían, por favor, por favor, por favor, por favor, hazme la tesis. wow. Entonces, claro, yo les hacía la tesis, estaba el que me decía, mira, yo tengo la idea y tengo esto redactado, pero no tiene la estructura que tiene que tener de un marco teórico, un marco metodológico, no sé cuánto, no tiene la estructura. Tú me lo puedes... Yo soy la tercera. Eso me pasó la tercera. Justo tengo una amiga que me ayudó. Tú también sabes quién eres, que me ayudó con la tesis. Y yo, sí, es la tercera 100%. Claro, entonces está esa gente también que te dice, bueno, no tengo esto, entonces, bueno, listo, entonces uno se lo ajusta, bueno, esto te lo desbarato, digamos, porque esto es esto, 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 a partir de acá tienes que desarrollar más, y entonces, bueno, ya ahí como que le das más forma y a lo mejor la persona sigue sola o te vuelve a contratar y te dice, mira, vamos a seguir dándole por acá porque le sigue metiendo de repente en crudo, pero no termina de repente de ajustarlo. Y está el que tiene el trabajo bastante estructurado, con la idea desarrollada, pero de repente la redacción no es tan fluida o tan pulida. Mm, Entonces ahí también te contratan. Bueno, a ver, quiero que hagas como esa corrección del estilo, ¿no? De la redacción. Entonces tienes como esos tres escenarios allí. Y empecé a trabajar en eso como de manera paralela y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó porque después tú recibías el feedback de la gente toda emocionada, este feedback súper lindo que te dicen, mira, mi tesis quedó como dentro de las mejores, me felicitan. qué rico, sí. Qué rico porque es su trabajo, fue su idea, qué sé yo qué, pero tú le diste un empujoncito más y lo llevaste a otro nivel. Entonces, es súper lindo trabajar en este tipo de cosas.
Las tesis son mucho trabajo, son muy caras y honestamente la gente no tiene dinero para pagar ese tipo de trabajos. Pero nada, me encanta eso. Mi tesis de maestría, yo recién la acabo de convertir, le di toda la vuelta, porque como bien sabes, cuando uno presenta una tesis de especialización, de maestría, de posgrado, de postdoctorado, aunque tú eres el autor, en realidad ese trabajo pasa a ser propiedad de la universidad. Ujú. Entonces, tú no puedes hacer nada con eso. Más allá de ponerlo en el currículum, no puedes hacer nada con eso. Entonces yo este año decidí ponerle, en realidad este año no, ya viene de hace un par de años para acá, pero bueno, tuve una situación personal porque mi esposo estaba enfermo, tenía mal de Parkinson, cáncer y todo este proceso de pasar por todos los tratamientos. La verdad que no tenía el tiempo, ni la energía, ni la concentración para dedicarle Normal. a convertir esto en un libro. Pero este año finalmente ya lo terminé, ya le di la vuelta, lo actualicé y le di la vuelta para hacerlo un libro. ¿Qué? Todavía no está publicado, pero estoy en ese proceso de publicarlo. ¿Y de qué se trata? Mira, en su momento mi tesis de maestría eso fue en 2013, 14, que yo empecé a hacer la cursada, digamos, de las materias, y en ese momento estaba en boga ISIS, el Estado Islámico y el Levante. ¿Tienes una idea o un negocio y sientes que estás copiando constantemente fórmulas que no te representan? Tu marca no necesita parecerse a nadie más. Es por eso que hoy te voy a ayudar a trabajar tu estrategia comercial y de comunicación con tu propia voz. Mis consultorías personalizadas vamos a trabajar 3 pilares fundamentales: la comunicación, las ventas y el tipo de contenido. Todo alineado a tu voz, a tu ritmo y a tu realidad. Si esto resuena contigo, agenda tu asesoría gratuita escribiendo a paseporsucasapod@gmail.com. Diseña tu estrategia desde lo que te hace único y única. Te leo en paseporsucasapod@gmail.com para que trabajemos juntos en tu estrategia. Sí. Bueno, en ese momento ellos habían declarado el califato, habían borrado la frontera entre Irak y Siria y ellos instauraron su califato, cosa que no había hecho ninguna otra organización fundamentalista jamás antes. Muchos aspiran a tener el califato, pero nunca nadie lo había instaurado como tal. Ojo, repito, yo no estoy avalando que eso esté bien, no estoy criticando. No, yo creo que está bastante, yo creo que es normal tomar interés en, o sea, finalmente hay que hablar de estos temas, no significa que lo avales o no, pero ¿por qué no podemos discutir al respecto? Claro, Pero ¿sabes qué pasa, Keila? Perdón que te interrumpo en tu historia, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me da la sensación hoy en día que hay muy poca, con el mismo tema de las redes sociales, que son un gran beneficio, pero también tienen una caída muy fuerte, y es con relación a precisamente el emitir una opinión. Estoy muy de acuerdo que no todo el mundo tiene la capacidad de emitir una buena opinión. En eso estamos, eso yo creo que estamos alineadas. Hay gente que no debería emitir ningún tipo de opinión. Pero entonces, no puede ser que si ahora yo emito una opinión o simplemente quiero conversar de un tema porque me llama la atención, como tú bien lo dices, o sea, esto es algo de un carácter social, de un carácter religioso, esto tiene impacto a nivel cultural, quiero saber de esto, no significa que tú estás avalándolo. O sea, claro, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. tal cual. Pero yo siento que hoy en día con esto de las redes sociales nos hemos desproporcionado un poco. Entonces yo decidí hacer mi tesis justamente por eso, porque para mí yo creo que es importantísimo entender de las religiones, yo creo que hay que leer de las religiones, no Sí, porque yo sea religiosa y por mi culpa, por mi culpa, no, sino porque las religiones, nos guste o no, perfilan mucho, condicionan mucho el comportamiento de los seres humanos. Y los sí, seres señor. humanos somos los que llegamos, algunos, otros no, pero los seres humanos, los que llegan al poder son seres humanos y van con un sesgo cultural, religioso, emocional, educacional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que una manera de comprender el mundo es estudiar las religiones. Sí, señor. Entonces, bueno, yo en su momento me fui por esa parte del fundamentalismo islámico, porque cuando uno habla del orden mundial, uno habla de estados, uno habla de estados. Entonces, por eso el problema con Palestina. Palestina no es un estado. Se apunta a eso, pero Palestina no es un estado. Tiene ese problema que tiene su raíz en lo religioso, en lo histórico, en lo cultural, en un montón de cuestiones allí. Y en el caso de estos fundamentalistas, que no todos son violentos, quiero acotar eso, no todos los fundamentalistas son musulmanes, porque hay fundamentalistas católicos, y hay fundamentalistas judíos, y hay fundamentalistas de otra índole. Hay laicos también. Entonces, no todos los fundamentalistas son musulmanes, no todos los musulmanes son violentos, o sea, yo creo que hay que quitarse ese sesgo, ¿no? Dentro del fundamentalismo Totalmente. islámico hay unos que son violentos. Independientemente de que sean violentos o no, ellos tienen como su visión
muy fundamentada en su religión, en toda su historia, en todo su background cultural. Ujú. Y este momento particular de ISIS, bueno, ellos quisieron hacer el califato a través de violencia, llegaron ahí, borraron la frontera entre Irak y Siria. Y entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, suponiendo que el califato, porque uno cuando hace una tesis, uno lo que hace es imaginar, Sí. uno hace una hipótesis sobre lo que pudiese ser, suponiendo que en algún momento los estados tuviesen que negociar y reconocer el califato, porque dentro de la esfera que ellos estaban manejando pudiesen llegar a tener legitimidad, que no la tenían ni la tuvieron, pero yo decía, suponiendo que esta gente llegue a tener legitimidad, legalidad, ¿qué pasa con el resto del mundo? Ya no Ujú. serían estados y por lo menos un califato. ¿Cómo se manejan entonces las normas con esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Organización de Naciones Unidas? Son naciones, son estados. ¿Entraría el Claro. califato? ¿No entra el califato? Entonces, bueno, era un poco eso. O sea, Interesante. era Buen planteamiento. claro, era justamente eso, o sea, el fundamentalismo islámico, o sea, ¿qué pasa con la reconfiguración del orden mundial? Yo quería hacerlo como muy genérico, pero en la facultad me dijeron que no, porque no podía ser genérico, sino que tenía que centrarme en un caso de estado muy particular. Como estaba en ese Ok. momento en boga ISIS, me fui estudiando a ISIS. Y bueno, eso fue lo que hice en su momento, defendí, aprobé, listo. Y bueno, ahora le di un poco la vuelta para hablar un poco de lo mismo, pero bueno, actualizándolo un poco más al 2025, Con el contexto que tenemos ahora, claro. entendiendo. Oye, qué interesante, ¿eh? Quiero que salga ese libro ya. Ya, después te avisaré para que le hagas publicidad también. Entonces, ahora vamos a la parte de ya hoy en día, en todo lo que es el proceso, que ya nos has hablado mucho también sobre lo que es el proceso creativo. O sea, yo creo que tú también has denotado y nos has comentado a través del episodio de que definitivamente viniste a lo mejor de que de más chiquita te inspiraste en las novelas. Eso imagino que también tiene un impacto en ti de una u otra manera, a pesar de que ya a lo mejor no te gusta tanto, como tú bien dices, todo genera un impacto en los humanos. A lo mejor te metiste más en la filosofía, te fuiste a las ciencias, etcétera. La lectura también influye mucho en la forma en la que escribes. Y bueno, tú me comentaste que vives en Buenos Aires y es una pregunta un poco más, yo creo que está como medio romántica, porque a mí me da la sensación, no la sensación, a mí Buenos Aires me genera una sensación de inspiración, ¿no? Como que te hace querer hablar de lo que estás viendo, te hace querer hablar de cómo ves a la gente sentada viendo un atardecer en Recoleta, que te hace como querer hablar un poco de lo que estás viviendo. Al irte a vivir allá, eso también te ha impactado en la forma en la que a lo mejor tú también escribes, en tu proceso creativo, en cómo estás ahora llevando esta nueva profesión, entre comillas, nueva, en la que te estás metiendo más de lleno. La verdad, no te sé decir con certeza que Argentina haya influido en mi manera de escribir. Sí te puedo decir que claramente ya yo tengo aquí casi 10 años, una vida prácticamente. Mi hija tiene más tiempo acá que en Venezuela, a pesar de haber Claro. nacido allá. Y sí creo que estoy influenciada, claramente, eso sí te lo puedo decir, estoy influenciada por Argentina. No sé si para bien o para mal, trato de mantenerme lo más objetiva posible, porque si bien es cierto, tenemos muchísimas cosas en común con Argentina, porque todos somos latinoamericanos, también hay cosas en las que no somos diferentes, Muy eh, diferente, en las que no coincidimos. 100%. No sé, en visiones de ver el mundo o en la manera en la que nos comportamos. Algo muy simple, por ejemplo, en Venezuela, uno cuando conoce a alguien, uno da la mano. Mucho gusto, mi nombre es tal, tal. Claro, Acá no. Acá la gente va de una con un beso. Eso a mí todavía, sí, después de 10 años, me sigue impactando. Antes me impactaba mucho más, me timbraba como, porque sentía que me estaban invadiendo mi espacio. terrible. Y es bien curioso, ¿eh? Es bien curioso la gente, yo creo que la gente también, para quienes nos escuchan que no sean latinoamericanos, sepan que somos muy, muy distintos. O sea, para mí el cono sur es muy, o sea, es muy la parte andina, es muy, para mí todo lo que es Chile, Argentina y Uruguay, que si bien son radicalmente distintos entre los tres, ellos comparten esa, como esa parte, no sé, yo creo que definitivamente estar cerca de la cordillera te da ese efecto, no lo sé, pero es bien particular lo distinto que puede ser a, por ejemplo, regiones más caribeñas como lo somos nosotros. Es muy distinto. Y eso lo del beso es curioso, ¿eh? Porque la gente cree que si bien los venezolanos somos muy cercanos, en efecto saludamos con la mano, no nos damos besos. Para mí también, yo viví 8 años en Chile
Y eso para mí fue, o sea, el primer año tenaz, porque a mí de por sí, yo antes era un poco más como medio social, entonces no me gustaba para nada eso de un beso aquí. Y aquí peor, porque aquí en España son 2 besos. Para mí era como impactante en Italia. Yo me acuerdo, yo estuve un tiempo en Italia. En Italia, por lo menos en la época en la que yo fui, uno daba la mano al principio. Bueno, fulano, me llamo fulano, mengano, sutano. Ya después cuando te despedías, sí, 2 veces. Pero bueno, ya era la despedida. Ya habíamos tenido que hacer una conversación en 5 minutos, nos habíamos dado. Claro, Pero acá no, aquí es de entrada, pan, un beso. Eso al principio para mí era como, wow, qué choque cultural tan... sí. Era como, Dios mío, me están invadiendo. Ujú, Ya hoy día lo tomo un poco más normal, prefiero dar la mano, obviamente, me siento más a gusto dando la mano a alguien que no conozco, pero ya lo tomo un poco más normal, o sea, entiendo que ya vienen a un besito para conocerme. Entonces, bueno, volviendo al tema de la inspiración, reconozco, como te digo, el valor cultural que tiene Argentina, tiene una riqueza cultural importante. Es un país hermosísimo, geográficamente hermoso, tiene muchísimo para ver, para dar, que tú dices, wow, impresionante que esté semejante paisaje y eso puede de repente resultar inspirador. Ahora, sí ha influido como tal en mi manera de escribir per se, no. He conocido gente acá, eso sí te puedo decir, he conocido gente acá, ujú. que ni siquiera son argentinos, que fueron un poco los que me abrieron los ojos a este mundo del emprendimiento digital o de los negocios digitales. Eso sí, y las circunstancias justamente de ser inmigrante, de estar en trabajos tradicionales, que no necesariamente son los mejores remunerados, el hecho de tener que uno Ujú. estar pendiente de pagar renta, etcétera, 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 hace que uno decida emprender. Y entonces, bueno, ¿cómo emprendes? Emprendes en lo que te gusta, porque yo creo que eso es clave, hacer algo que a uno le guste. Si uno hace algo que a uno le gusta, entonces uno lo hace con todo el cariño, con toda la energía, le pones buena onda, disfrutas el proceso y actúas desde lo genuino. Entonces, cuando haces eso, yo creo que realmente conectas realmente con tus clientes. Totalmente. Y eso a tu vez te trae más porque siempre está el de boca en boca, está también el tema del marketing digital y todo este tema que yo desconozco. De hecho, he cambiado la descripción de mi Instagram como escritora 43 millones de veces y esta semana lo voy a volver a hacer, porque sí. Estés tranquila obviamente, mira, aquí no hay regla, no creas esos gurús marqueteros de todos lados porque no hay una verdad absoluta. Claro, Eso sí que te lo puedo decir. no hay una verdad absoluta. No te dicen, no, porque este método, no, porque este método, no, porque la manera es esta. No, porque es verdad que el algoritmo es toda una ciencia aparte que tú dices, bueno, yo no sé cómo se maneja esto. Yo al principio empecé a crear contenido en función de justamente de las palabras, ¿no? Yo creo que las palabras tienen fuerza, yo creo que las palabras tienen energía, yo creo que la gente no sabe escribir, entonces, bueno, la gente no sabe escribir, entonces empecé a buscar palabras de repente más rebuscadas, y yo, bueno, imagínate esta palabra rebuscada, lo que significa es esto, imagínate cómo la usas en un contexto amoroso la puedes utilizar así, en un contexto periodístico lo puedes utilizar así, en una conversación coloquial la puedes utilizar así. Entonces me fui como por ahí y empecé a hacer una cosa que llamaba crímenes lingüísticos, que ya la quité. Los crímenes lingüísticos eran muy graciosos, los sacaba los sábados y tenía un nivel de visualización increíble. Te estoy hablando de, no sé, en cuestiones de 2, 3 horas tenía 15.000 visualizaciones. Tremendo. Un reel, porque eran graciosos, eran graciosísimos. Pero dije, no, los voy a quitar porque realmente, si bien es cierto, están dentro de lo que yo hago, porque justamente cuando yo te hago una corrección o te presento un trabajo como escritora fantasma, aunque lo presentes tú, no vas a tener un error ortográfico, no vas a tener una línea discursiva, después va a hablar de otro y va a haber una conexión entre una cosa y otra, eso no va a pasar. Y entonces, bueno, decidí, bueno, voy a depurar el Instagram y entonces he estado más bien tumbando publicaciones. Ahorita está más enfocado a un curso que yo lancé en Udemy, precisamente de comunicación. Ujú. Pero bueno, justamente esta semana que viene lo voy a reestructurar un poco y lo voy a enfocar hacia cuestión del curso que tengo en Udemy, o en Udemy, como lo quieran llamar, y Sí. el tema del ghostwriting, que es realmente lo que más me gusta. En un poquito lo de ghostwriting. Ghostwriting es esencialmente una persona que escribe, puede ser una novela, puede ser un trabajo, o sea, puede ser Muchas cualquier cosas. cosa, ¿no? Puede ser la tesis, Muchas puede ser cosas. una novela, puede ser un poemario, puede ser un speech, puede ser un informe, digamos, no sé, de gestión, por ejemplo, para una organización no gubernamental que muchas veces no saben. Puede ser escribir justamente un proyecto para alguien que dice, mira, yo tengo que presentarle un proyecto a un cliente y no sé cómo presentárselo. Bueno, contratas a un ghostwriting y te hace toda la propuesta.
Bueno, lo que tú tienes que hacer es esto, esto, esto. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Y cuál es tu cliente? ¿Y qué es lo que quieres presentar? Bueno, dice, la propuesta comercial es esta, ta, 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 ta. Eso lo hace Perfecto. Ghostwriting. Lo puedes hacer también a nivel de newsletter, también los copywriting, el ghostwriting. Yo diría que tiene como 8 ramas principales, digamos. Yo en particular me enfoco en libros, artículos, en speeches y en newsletter y los email coursing. Ok. Es como lo que a mí más me gusta. ¿Hay algo muy loco que te hayan pedido? Que tú dices, ¿en serio necesitas mi ayuda para hacer esto? ¿O en serio, No, o que hayas visto a lo mejor dentro de tu sector? no hay algo así muy loco que me hayan pedido, pero sí te puedo decir, obviamente no puedo hablar de nombres porque justamente yo soy la escritora fantasma, pero tuve un cliente, que hoy día es medio famoso en su ámbito, por libros precisamente, por artículos, y yo me acuerdo que cuando este hombre me contrató para su primer trabajo, my God, o sea, terrible la manera de escribir. Y yo decía, pero ya va, esto es un artículo académico, formal. No es lo mismo que tú escribas una novela a que tú escribas un artículo académico. Un artículo académico tiene Claro, un léxico muy particular, bastante duro, sí. muy duro, claro, es muy riguroso. Ahí sí entra lo que estábamos hablando. Si el desarrollador tiene que hacer un informe técnico o tiene que entregar una maestría, un trabajo de maestría o qué sé yo qué, ahí sí tiene que hablar en sus términos duros, técnicos, rigurosos, porque eso es lo que tú necesitas transmitir ahí. Evidentemente también manejándote dentro de bajando el nivel dentro de lo comunicacional, pero siempre manteniendo la formalidad y la rigurosidad de la academia. Y este hombre utilizaba es como, no sé, no quiero decir la expresión porque no, Pero ya con tu cara pero eran expresiones ya tenemos coloquiales que tú suficiente. dices, de verdad, esto está caos. No, no, Mira, no puedo. qué curioso trabajo, el tema del ghostwriting, la verdad que siempre me llama mucho la atención, y es más común de lo que la gente cree, y de hecho hay mucha gente famosa que escriben canciones como de esa forma, como ghostwriting, por ejemplo, un fun fact para lanzarle un poco de cultura pop, ya que estamos llegando al final del episodio. Quiero tirar un fun fact de que justamente Britney Spears, aunque usted no lo crea, es ghostwriting y ella escribe muchos temazos que estamos escuchando por ahí. Probablemente los haya escrito Britney Spears. Una locura. No sabía eso, esa no me la sabía. Pero La sí, Britney es ghostwriting. es que todo el mundo necesita, mira, la gente habla, por ejemplo, ahorita abarcando el ámbito de los emprendimientos digitales o de los negocios digitales, como quieran llamarlo. Esa gente, la gente que emprende a nivel digital tiene que hacer muchas cosas al principio. Muchas, muchas. Tiene que hacer el Instagram, tiene que diseñar, tiene que hacer el reel, tiene que publicarlo, tiene que programarlo, tiene que tener la idea para crear el contenido. Son muchas cosas, son muchas Es un cosas. montón. Y al principio a lo mejor, bueno, te toca bregarlas todas porque a lo mejor no tienes plata para pagarle a alguien o porque no sabes a quién pagarle para que te ayude con esto porque hay mucho Claro, vendehumo en las redes sociales. Entonces dice, bueno, ¿a quién contrato? ¿Cuál metodología me va a servir? Porque era lo que tú comentabas. No existe una metodología exacta, no existe una ciencia finita para que tú digas, voy a hacer un video que va a ser viral, porque además viralidad no quiere decir que te van a comprar. El hecho de que tengas unos seguidores o que tengas 3 millones de seguidores, a lo mejor ninguno te compra nada, o sea, los seguidores tampoco son tus clientes. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que desmitificarlas. Pero la gente no se da cuenta, totalmente. la gente no se da cuenta sino en el recorrer, en el camino, digamos. Y una vez que tienen, digamos, todo un poco más despegado o instalado, o cuando tienen un poquito más de dinero, se dan cuenta que tienen que empezar a delegar. Bueno, si yo lo que hago es hacer videos, si yo nada más los grabo, yo tengo que buscarme a alguien que los edite, porque la edición me lleva mucho tiempo. Yo tengo que contratar a alguien que lo edite y tengo que contratarme entonces a alguien que me programe el contenido y el que me lo programa es el mismo que me lo escribe, por ejemplo, no sé. Entonces, Claro, comienza a darte cuenta que necesitas realmente un equipo de trabajo. Y el ghostwriting o el ghostwriter lo vas a necesitar siempre, siempre. Entonces, la gente lo ve como, bueno, pero ¿y qué hace? Muchas cosas. un montón de cosas aparentemente. Un montón de cosas, claro, un montón de cosas muy amplio, se puede hacer muchas cosas. La otra cosa que tiene la gente, y quiero cerrar con esto para no extendernos más tiempo, la gente cree que la inteligencia artificial te va a resolver todo. Ay, no, pero ¿para qué le voy a pagar a ella si yo le pregunté que ChatGPT? Para tú utilizar la herramienta, la inteligencia artificial es simplemente una herramienta más como cualquier otra, que te puede ayudar, te Ujú. puede potenciar, sí, pero es una herramienta. ¿Qué pasa? Es tan defectuosa como cualquier otra. Si tú agarras un buscador cualquiera, Google,
le dices que estás investigando sobre cualquier cosa, te va a aparecer los 20 millones de resultados que hay. Y si no encuentra resultado, te va a decir, no encuentro resultado, punto. Tú le preguntas a inteligencia artificial lo mismo y lo que no encuentra te lo inventa. Exactamente. Entonces, si tú Hay no que tener sabes, mucho cuidado. si tú no sabes cómo redactar, si tú no manejas el tema, si tú no manejas el nicho, la inteligencia artificial te va a mandar cualquier cosa. ¿Y por qué la Literalmente. inteligencia artificial funciona de esa manera? Porque está diseñada por humanos, porque está entrenada o alimentada por humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que viene con defectos, porque nadie es perfecto. Es tan simple como eso. Entonces la gente cree, no, pero es que la inteligencia artificial me va a hacer la tesis. Los invito a que se los haga la inteligencia artificial. Y los invito a que después de que se lleven ese chaparrón, llamen a Keila. Por favor, Keila, tengamos ¿dónde hambre. te puede seguir la gente? ¿Dónde te pueden seguir para poder ver ese contenido que subes, para estar pendiente de tu curso de comunicación y por supuesto para el momento de mañana, el día de mañana, que aparentemente puede que muchos necesitemos un ghostwriter y no lo sabemos? Es mejor tenerlo. ¿Cómo es que él dicho? Es mejor Es tenerlo y mejor no tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo necesitarlo. que necesitarlo y no tenerlo, ¿sí? ¿Dónde podemos seguirte, Keila? Bueno, en LinkedIn estoy como Keila Castillo, ahí me van a ver, y Importante. después en Instagram, el de escritora, digamos, sería @Keila_Castillo.case. Me encanta. Ahí vamos a dejar tus usuarios y todos los links para que puedan ir a contactarte, alguna persona que esté necesitando ese servicio. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa también y venir a contarnos sobre, pues bueno, esa gran trayectoria que, como tú bien dices, o sea, la vida te lleva por unos caminos que tú no tienes la menor idea, pero siempre son esos pequeños momentos Claro, clave que a veces uno es cree que pasito a son pasito, tonterías. es Y pasito aquí a pasito. estamos. Bueno, gracias a ti por la invitación, me encantó, estaba súper nerviosa, pero la verdad es que me encantó, fue una conversación bien amena, así que mil gracias por la invitación y mucho éxito Claro en que este sí. camino de tu podcast. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguirnos, recuerden seguir a Keila si necesitan un ghostwriter y nos vemos en el próximo. Gracias por escuchar este episodio de Pase por su casa. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @pase por su casa. Además, puedes suscribirte a nuestro newsletter en donde semanalmente vas a recibir un episodio, información y recomendaciones de autocuidado. Nos vemos en el próximo.